yo soy Paula y hoy día les traigo mi wrap-up de agosto. En agosto solo leí 3 libros, pero como siempre vamos primero con mis estadísticas de lectura. De los 3 libros que leí en agosto, 2 de ellos fueron escritos por autoras mujeres y uno de ellos por un autor hombre. En cuanto a los países de autores, leí un autor de Túnez, un autor de Argelia y un autor de Inglaterra. Luego, en cuanto a la década de publicación, todos los libros fueron publicados en la década de 2010. En cuanto a los formatos, 2 de ellos fueron en ebook y uno de ellos en físico. Y finalmente, en cuanto a las temáticas, todos los clasifiqué en literatura, aunque tenían tintes medio históricos, pero no tan históricos para que yo los clasificara ahí. Cosas de cada uno. Pero ahora sin más demora vamos con los 3 libros que terminé en el mes de agosto. El primer libro que terminé en el mes de agosto se trata de The Ardent Swarm por Yamen Manay, que es un autor de Túnez. Así que desbloqueé un país más en mis mapas lectores. Además, The Ardent Swarm es un libro cortito. Lo leí porque lo tenía en el Kindle hace muchos años, gratis lo había sacado por el día del libro. Y se trata de... Mira, si hablamos del protagonista, se trata de una persona que es apicultor, se dice, que trabajan con las abejas. Él tiene sus panales o sus colmenas y los cuida mucho para que poder tener su miel y toda la cosa. ¿Ya? Por otro lado, también vemos la situación política, social que tiene Túnez en principios de 2011 o 14, si no me equivoco, es la fecha más o menos donde ellos tuvieron su primera elección presidencial democrática. Y vemos cómo esa elección quizás presidencial se vio un poco influenciada por agentes externos, un poco de cómo tratar de comprar votos con buenas acciones y todo eso, y cómo eso fue afectando a la población. Entonces, todo este tema que tenemos con nuestro personaje principal y sus abejas es una suerte de metáfora de lo que está pasando en la situación política del país. ¿Ya? Nuestro protagonista se ve enfrentado a un bicho externo, ya que no les voy a decir qué es, pero que ataca a sus colmenas, lo cual las pone en peligro y él tiene que salir a investigar y descubrir cómo enfrentarse a ello y cómo se van dando cosas medias también tránsfugas y qué sé yo en todo el contexto social en el que él está, que vive como en quizás como una aldea, una zona más rural dentro de lo que es Túnez y no en Tunisia misma, que es como la capital. El libro fue súper interesante de leer, muy lleno de símiles o de metáforas que no son difíciles de ver, por lo cual también lo encontré muy agradable en ese sentido. De hecho, le di 4 de 5 estrellas, así que fue una excelente lectura, lo recomiendo un montón. Y nada, eso con The Ardent Swarm por Yamen Manay. Lo más interesante de él, como les digo, es este símil que hace con toda la situación política de Túnez. Siento que aprendí bastante, tuve que salir a googlear algunas cosas también, así que aprendí un poco la historia moderna de este país. El siguiente libro que terminé en el mes de agosto era el libro del Club de Empieza por Leer, Club Literario, donde fuimos a Argelia. ¿Ya? Para ese leímos Nuestra Riqueza, una librería en Argel, por Kauter Adimi, una autora de allá de Argelia, que se nota que este libro también es muy de allá, quizás, ¿ya? Por lo cual la gente que no está muy relacionada con tanto la literatura quizás argelina o francesa, podemos quedar un poco desconectados. ¿De qué se trata Nuestras Riquezas? De una librería en Argelia, justamente, que fue fundada y es una librería real por un señor que se llama Edmond Charlot, creo que si no me equivoco, que él, si no me equivoco, es francés, pero radicado en Argelia, decide crear esta librería. Es una librería que se dio mucho que a ciertos autores súper famosos de la época, como Albert Camus, como Antoine de Saint-Exupéry, whatever, qué sé yo, como que estuvieron en contacto con este caballero. Al mismo tiempo, este caballero además fue creando su propia editorial, contando como las vicisitudes que tuvo al enfrentarse al crear este editorial pre-guerras mundiales y durante guerras mundiales y post-guerras mundiales relacionado con la escasez. Ahora, tenemos como 3 líneas temporales o puntos de vista, no lo sé, donde por un lado tenemos al presente, 2017, donde la librería va a ser cerrada y la persona que lleva trabajando en ella toda su vida como que básicamente le dicen: no, tú ya no puedes trabajar aquí, no puedes vivir aquí, y vamos a transformar la librería en un ¿cómo se llama esto? En una tienda de bollos, de
de pastelitos, ¿ya? Entonces como que al mismo tiempo contratan a un chico que es estudiante de ingeniería y que hace como su práctica obrera, por así decirlo, desmantelando esta librería, y vamos viendo cómo este chico interactúa con el librero que estaba a cargo por tantos años, después de que por supuesto la librería fue pasando de mano en mano. Por otro lado tenemos los diarios de Charlotte, que es como la parte menos llamativa del libro porque son entradas súper cortas y que hacen referencias a muchas personas que uno no tiene idea quiénes son. Por eso decía que tiene mucho que ver con para la gente que quizás es de Argelia o que conoce la literatura francesa, lo cual podría ser un poquito más de referencias conocidas, ¿ya? Pero si uno pasa de largo los nombres, como que en verdad tampoco es tan terrible. Y la tercera, que es la más chora, la más intrigante quizá, es una voz de los argelinos, que habla de nosotros los argelinos. En todo el periodo, a lo largo de varias décadas de hecho, cómo se da esta cuestión de que se celebran 100 años desde que inició la colonización francesa, cómo se empiezan quizás a alzar un poco respecto a esta colonización, cómo los mismos argelinos apoyaron a Francia durante la Segunda Guerra Mundial y quizás no recibieron de vuelta lo que se esperaría como agradecimiento. Entonces es como una voz del nosotros de Argelia que lejos era lo más interesante, que ojalá lo hubiese explotado más la autora. Es un libro cortito, es ágil de leer, puede ser repetitivo en cuanto al tema del diario, pero todo lo demás creo que fue muy rico. El libro por supuesto generó opiniones diversas en el club. Yo personalmente le puse 3,5 de 5 estrellas, justito lo he aprobado. Creo que las cosas buenas le ganaban a las cosas más aburridas y creo que fue bien interesante lo que intentó hacer la autora. Quizás no lo hizo de la mejor forma, quizás lo que logró no es lo más entretenido del mundo, pero de todas maneras creo que estuvo bastante bien. Por último, el último libro que leí y terminé durante el mes de agosto se trata de La Casa de las Miniaturas por Jessie Burton. Este es un libro, podríamos decirlo que es novela, como simplemente una historia, pero está ambientado en el 1680 y algo en Ámsterdam, si no me equivoco, o por ahí, sí, Ámsterdam diría yo. Donde seguimos a una chica que tiene 17 o 18 años que acaba de casarse con un mercante de estos que van en barco para allá, para acá, qué sé yo, importan, exportan cosas, y que no la recibe mucho, por así decirlo, como que él se casa por casarse, pero no la pesca mucho. Entonces ella está bastante asustada, como un joven que se acaba de casar y no sabe nada de nada, pero al mismo tiempo nadie la pesca. Llega a vivir a la casa desde el campo, llega a vivir a la casa en Ámsterdam y su marido como regalo de bodas le regala una casa de muñecas que ella decide empezar a poblar. Al principio como que se lo toma un poco a mal porque me está regalando una cuestión de cabra chica, de niña, me está viendo como alguien muy inferior a él, qué sé yo, pero la verdad es que está tan sola que empieza a moverse con eso, a encargar a una miniaturista las cositas que va a ir poniendo dentro de su casa. ¿Qué pasa? Que con eso va descubriendo ciertas cosas que tienen que ver con su nueva familia, con la hermana de su nuevo marido, con la servidumbre de esta casa y distintas cosas que están pasando en un Ámsterdam muy conservador. Eso es como súper a grandes rasgos de qué se trata este libro. Vamos siguiendo a nuestra personaje principal, que es Nela o Petronella, y cómo va descubriendo los misterios que tiene esta nueva familia a la que ella llega a ser parte. La verdad es que podría decirse incluso que es un libro un poquito de misterio, pero como que un poco intrigante, pero que tampoco ese es el centro de la historia. A la larga vamos siguiendo a nuestra protagonista, Nela, y como que vamos descubriendo varios secretos, varias cositas, y cómo ella va creciendo también como personaje para enfrentarse a las distintas cosas que jamás lo había imaginado que le iban a pasar en este sentido. Ahora, sé que este libro tiene una segunda parte. No sé si lo tradujeron al español, pero tampoco sé si lo voy a leer. No creo que sea necesario. Sí me gustó bastante, encontré que era muy intrigante, me tenía bastante metida. Y es bastante ágil de leer. De hecho le di 4 de 5 estrellas, así que fue una excelente lectura. Y era también de mis propósitos del año leer este libro, así que eso también me tiene súper feliz. Bueno chiquillos, esos fueron los 3 libros que logré terminar durante el mes de agosto. Espero que en septiembre traerles varios más. Y como siempre, si les gustó el video, no se olviden de dejarle me gusta, de dejarme sus comentarios abajo si alguno de estos libros les llamó la atención. No se olviden de suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para enterarse cada vez que subo un video nuevo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.